de Monterrey. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión, toma de decisiones a partir de Watson Analytics. En primera instancia queremos agradecer al profesor por haber estado estas 5 sesiones con nosotros, platicándonos y compartiéndonos toda su expertise en el área de Watson Analytics. Pues ya es la última, espero que realmente hayan aprendido mucho y que les sirva muchísimo, que lo compartan y que lo utilicen. Les queremos recordar también que vamos a cambiar un poco la manera en que se van a entregar las constancias. Por correo les comentaba que va a haber un pequeño examen, no se asusten, van a tener varias oportunidades de hacerlo y va a ser en línea, ya que como abrimos los canales de transmisión para que también lo pudieran ver a través de Facebook y otras plataformas, pues no tenemos el registro de todos, pero queremos darle la oportunidad a que quien quiera pueda tener este pequeño reconocimiento. Les estaré también enviando un correo con toda la información para que estén al pendientes. Y pues bueno, sin más preámbulo, empezamos. Bienvenido, profesor. No, pues muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a todos aquellos que estén ahorita conectados y también a los que están aquí de manera presencial. Me encanta la idea de que vaya a existir alguna evaluación para poder en un momento dado medir. Me gustaría luego ver los resultados de las evaluaciones, porque eso obviamente va a ser un indicador del grado de éxito que tuvo esta iniciativa, lo cual digo aplaudo mucho y con mucho gusto seguir colaborando con ustedes, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, bueno, ya estamos en la recta final, y bueno, el día de hoy lo he dividido en 2 partes. La primera parte está enfocada a una nueva herramienta que saca Watson Analytics, que es específicamente para la parte de social media, ¿no? De todo lo que tiene que ver con redes sociales. La intención específica de esto es empezar a hacer análisis de datos no estructurados. Recuerden, en las primeras sesiones hablamos de la diferencia entre un dato estructurado y un dato no estructurado. Por cierto, viene en el examen, entonces espero que recuerden qué es un dato estructurado y no estructurado, ¿no? Pero bueno, si me ayudan en cabina para poder presentar la imagen en pantalla. Algo que ahorita me acabo de dar cuenta es que y Watson está ahorita en este proceso de poder diferenciar sus 2 productos. Si ustedes revisan aquí, van a ver que está Watson Analytics, pero está Watson Analytics for Social Media, ¿no? También tiene una licencia de prueba de 30 días. Algo interesante ahorita de notar es que en la versión anterior de Watson Analytics, cuando ustedes en un momento dado agregaban un nuevo dato, se acuerdan que había 3 formas de agregarlo: importarlo, hacer una conexión a un servidor o hacerlo de manera local. Aquí en la parte de importar estaba el icono de Twitter, ¿no? Si recuerdan, en la segunda sesión indicamos que Twitter hizo una alianza con IBM para poder permitirle a IBM, en específico a Watson, de poder hacer este análisis de toda la información de los 140 caracteres que cada persona cada día emite. Y bueno, ahorita desafortunadamente se perdió ahorita la conexión, ya se ha reportado a la gente de Estados Unidos. Y bueno, mencionan que es una cuestión técnica. Obviamente la teoría de la conspiración dicen que ahí Twitter tuvo una pequeña molestia porque apareció algo aquí que dice Google Analytics. Sí, esto es nuevo, que tiene en un momento dado IBM. Espero que no se enojen los de IBM, pero bueno, eso es una teoría de la conspiración, que hay una situación, ¿no? Y otra más que vamos a ver ahorita más adelante. Pero bueno, pasando, un tip que les puedo dar es, para poder utilizar Watson Analytics for Social Media para redes sociales, hay que registrarse, es decir, hay que volverse a registrar. Ahorita ya lo reporté a IBM, hay un pequeño, ahí como digamos un hoyo negro, porque cuando ustedes lo hacen con su cuenta, ¿qué creen? Voilà, agarras y ganas otros 30 días más. Entonces acabo de ganar 30 días más para utilizar ambas herramientas, lo cual pues me puso contento porque ya sabía yo que iba a ser algo contento para ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, entramos aquí a Watson Analytics for Social Media. Cabe mencionar, ahorita cambié el idioma, estábamos haciéndolo con español, pero decidí hacerlo en inglés porque, ¿se acuerdan que les mencionaba?
la herramienta, el algoritmo de inteligencia artificial está siendo cada vez más potente en el idioma inglés porque es un idioma es comercial, es un idioma comercial, es muy fácil en un momento dado de hacer aquellos análisis de información y por eso ahorita decidí utilizarlo en inglés, ¿no? Entonces, pues bueno, la interfase de Watson Analytics para la parte de social media es prácticamente similar, tiene algunas, en un momento dado, diferencias y va a la siguiente, ¿no? Yo abro un nuevo proyecto, aquí se maneja por proyectos, y lo primero que te pregunta Watson es, a ver, dime el nombre del proyecto que le quieras poner, ¿no? Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, ahorita, airline, le podemos hablar acerca de qué es la reputación de algunas aerolíneas, ¿sí?, que hay a nivel, por ejemplo, mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo en un momento dado le digo que quiero hacer un proyecto enfocado a las redes sociales para revisar la reputación de lo que están diciendo las personas de ciertas líneas, de ciertas aerolíneas en las redes sociales, ¿no? Aquí lo que hace Watson es dice, bueno, tú me tienes que decir qué tópicos quieres yo que analicen, ¿no? ¿Qué tópicos yo quieres que analices? Bueno, pues yo quiero analizar, por ejemplo, no sé, algo cual que preocupa mucho a las personas es, por ejemplo, a lo mejor el precio, por poner un ejemplo, ¿sí? Es el precio, a lo mejor ese es un elemento o un tópico importante de considerar para la reputación. ¿Qué otro se les ocurre en un momento dado aquí en la gente que está presente? ¿Algún tópico que quieran? Para medir la reputación, estamos aquí haciendo un análisis, ¿sí? Un análisis basado en redes sociales de la reputación de una aerolínea, ¿sí? Para ustedes, ¿qué sería importante analizar de lo que está diciendo la gente de la aerolínea? Yo estoy poniendo precio, pero hay, ¿sí? Ok, los tiempos de espera, ok. Vamos a poner, por ejemplo, lo podríamos en un momento dado decir, por ejemplo, con los delay, que eso es algo muy que causa estrés en la gente. O sea, la gente eso es algo que lo enloquece a la gente. O sea, la gente dice, híjole, ¿por qué? ¿En qué pasó esto? Algo más que en un momento dado les interesaría. Acuérdense de algo importante, lo vamos a ver más adelante, es entre más información tú le des a la herramienta, más rico va a ser el análisis que tú vas a estar haciendo, ¿no? Entonces digo, puede ser el precio, los tiempos de espera, algo más que les interese medir en la parte de la reputación. Yo creo que puede ser, ajá. La comodidad. Ah, ok, el confort, ok. El confort. Algo más que quieran en un momento dado medir. El servicio pudiera ser, ¿no? A veces el servicio. Y algo muy interesante para todos aquellos es que entre más tópicos tú le estés ingresando, obviamente al momento de estar analizados, acuérdense que en la parte de cómo hace ese modelo predictivo, pues bueno, va tomando elementos y va cruzando esa información para poder determinar, ¿sí?, un modelo, ¿no? Entonces, bueno, en los temas, ¿sí?, ¿cuál es la diferencia entre un tópico y un tema, ¿sí? El tema, por ejemplo, algo importante, perdón, y una vez de que, vean que al inicio, si fueron observadores, aquí decía, total de documentos estimados decía 0. ¿Esto qué significa? Déjenme aquí se los pongo un poquito más pequeño. Aquí decía 0 porque obviamente Watson decía, bueno, ¿qué quieres analizar? Ya sé que tu proyecto es acerca de la reputación de una aerolínea y ¿qué quieres revisar de lo que están diciendo? Bueno, quiero revisar acerca del servicio, acerca de la comodidad, del precio y de los tiempos de espera. Entonces lo que hace es, hace un análisis preliminar, busca de todo lo que se esté comentando. Hay una fecha, tú le dices aquí una fecha de cuándo a cuándo quieres que haga el análisis y lo que busca es, se conecta a ciertas redes sociales, extrae lo que se están diciendo referente a ese tópico que tú estás poniendo, ¿sí? Entonces ya hizo una estimación y dice, yo encontré 5.34 millones de documentos
que se están, documentos me estoy refiriendo a, por ejemplo, comentarios en Facebook, por ejemplo, comentarios que se hacen en YouTube, comentarios que se hacen, por ejemplo, en Reddit, etcétera, etcétera. Entonces, hace todo ese análisis y saca un estimado, ¿no? Tú puedes también en un momento dado indicar el idioma, ¿sí? Yo ahorita por cuestiones de particulares lo voy a dejar en inglés, ¿no? En los temas, tú puedes en un momento dado decir, bueno, a ver, quiero hablar acerca de cuestiones, por poner un ejemplo, ¿sí? Cuestiones políticas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Otro, por ejemplo, puede ser aspectos sociales, ¿sí? Y eso ayuda en un momento dado a Watson a poder hacer esa correlación entre el tópico y el tema que tú quieres analizar, ¿sí? Una vez hecho eso, ¿sí? Creamos el set de datos, ¿no? El conjunto de datos, ¿sí? Damos continuar. Obviamente aquí, entre más complejo sea el análisis, ahorita lo que va a empezar a hacer esta aplicación es, vean que ya cuando agregué los temas, ya hizo un análisis y dijo, bueno, a ver, yo había estimado 5.34 millones de documentos o de instancias. Bueno, ya con los temas que tú agregaste, yo ya corto eso y digo, bueno, ¿sabes qué? Estos son los que yo detecto que son los documentos o las instancias. Perdón por decir instancia porque sé que lo hicieron más que nada para que fuera un lenguaje coloquial para cualquier persona que no tiene un background tecnológico, pero digo instancias porque no es un documento per se. Un documento per se es que abres un documento en Word, empiezas a escribir y lo tienes tal cual, ¿no? Un PDF. Aquí no es como tal, aquí es un comentario que una persona hace si alguien sube un video o si se marca en una foto o hace un comentario sobre algo que una persona hizo. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Dependiendo de la velocidad que tenga, algo importante de mencionar es dependiendo de la velocidad que tú tengas del ancho de banda de internet, es la velocidad que va a tener Watson para poder hacer ese análisis. Sí hay muchos detractores que indican y que dicen, oye, es que estoy ligado a tener un acceso a internet dedicado. La respuesta es sí. Sí es necesario tener ese acceso dedicado. Pero bueno, esto ya habíamos explicado la sesión pasada y la anterior, el por qué, ¿no? Mientras sucede eso, mientras que sucede estar haciendo el análisis, ¿sí? Lo interesante de revisar aquí es que Watson ya empezó a hacer algunas asociaciones. ¿Se acuerdan que les dije que también hay un detalle ahí con Twitter? Watson ya logró que Facebook y Google fueran partícipes o se dieran información para poder estar haciendo este análisis. Entonces, pudiera ser, dicen las teorías de la conspiración, que Twitter tuvo esa molestia, ¿no? Porque obviamente él y hablando de manera particular, era la red social que fue la pionera, fue la primera que le dijo que sí a IBM. Facebook y Google estaban muy escépticos, obviamente ya hicieron una asociación y ahora aquí ya se puede en un momento dado revisar. Ahorita que termine de hacer este análisis, van a detectar y van a saber a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? De hecho, si nosotros revisamos aquí en fuentes, es lo que les decía, ahorita se está conectando a varios foros, ¿sí? A Reddit, que es una plataforma en la cual pues prácticamente encuentras millones de tópicos y la gente se pone en un momento dado a estar analizando. También hay páginas de Facebook y obviamente videos. Se está refiriendo a los más importantes, que en esos está YouTube, está Vimeo, por mencionar algunos, ¿no? Hay varios blogs, ¿sí? En los blogs está, por ejemplo, el más famoso ahorita se me fue el nombre, su interfase es muy visual, y que ahorita Tumblr es uno de los blogs que están ahí, y obviamente un set de noticias. Entonces, de todos estos, ¿sí? Está sacando información. De información, y vuelvo a lo mismo, tú puedes afectar la fecha, tú puedes decir, oye, quiero
Aquí lo está haciendo solamente de un mes, pero tú le puedes decir, sabes que yo quiero hacerlo de los últimos 6 meses o de los últimos 3 meses. Algo interesante de mencionar en la parte de cómo o qué en un momento dado podría ser importante para el análisis de las redes sociales, pues es prácticamente la validez de la información, ¿no? A lo mejor es una parte complicada en el análisis de las redes sociales el decir de que si algo es una tendencia ahorita, al paso de unos 3, 4 días o una semana o 15 días ya no es relevante, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Las redes sociales es un ente que está cambiando y está evolucionando y tiene muchísima información muy valiosa. Como les decía, puede ayudar a las compañías a desarrollar un perfil más específico de un segmento de mercado específico, ¿no? O sea, puede ayudar en un momento dado a determinar cómo es posible en un momento dado identificar o llegar a un cliente con ciertas características. Eso es lo que en un momento dado ayuda, porque las redes sociales ha permitido a los seres humanos expresarse de manera libre, ¿no? Prácticamente sin ningún tipo de limitación. Entonces ahí es donde la personalidad real de una persona sale a relucir, ¿no? Entonces, bueno, algo también interesante es que al momento de que está haciendo este análisis y está generando este conjunto de datos o este set de datos, al mismo tiempo lo está también colocando en Watson Analytics. Es decir, saca toda esa información basada en los tópicos y temas que tú le estás dando y los envía en un momento a ¿cómo se llama? A Watson, para que tú también puedas hacer un análisis, porque el tipo de análisis que está haciendo ahorita aquí, digo ahí, perdón, estoy así como en la tele haciendo más amplio el comercial, pero es prácticamente porque todavía está en un 76% de avance. Sí, ya es interesante. Es decir, una vez de que hace esto, hace una clasificación, hace una predicción, un análisis de acuerdo a la información que tú le diste, qué es lo que más se está comentando, ¿sí? Y en dónde se está comentando, ¿sí? Entonces, basado ya tú en eso, ya tú empiezas, y algo interesante que hace es de que hace un análisis basado en sentimientos, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué sentimientos? Porque vuelvo a lo mismo, en las redes sociales, se los decía inicialmente, es un vehículo para que las personas se puedan expresar libremente. Entonces, ahí tú puedes analizar de manera muy precisa qué es lo que está pasando en las personas. Entonces puedes decir, oye, ¿quiénes son los que están más enojados o los que están más contentos o los que se mantienen de manera neutral? Y tú puedes específicamente llegar y ver qué es lo que están comentando. O sea, qué es lo que comenta la gente que está feliz, qué es lo que comenta la gente que está enojada y qué es lo que comenta la gente que está neutral. ¿Esto para qué va a servir? Pues para poder identificar aquella información vital para yo poder hacer ese análisis, ¿no? En lo que está terminando esto, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño preámbulo, a ver si ya lo hace. Algo de lo que luego nos piden es tratar de hacer que en este caso la plataforma truene o falle, ¿sí? Como en este tipo de casos, ¿no? De ver por qué tarda mucho. Vuelvo a lo mismo, está analizando 5 millones de instancias de todas estas redes, ¿no? Desde Reddit, Facebook, pasando por YouTube, Vimeo, etcétera, etcétera. Tumblr, todos aquellos que marcamos como fuentes de información. Ahorita lo que está tratando de hacer IBM es integrar a más fuentes de información. Obviamente también otra de las instancias son, están los periódicos. En los periódicos también la gente comenta. También están dentro de todo este análisis que hace. Obviamente si ustedes no quieren que tarde, si ustedes ya tienen específicamente cuál es la fuente de información que quieren, que por ejemplo son Facebook, bueno, en Facebook deshabilitan todos y solamente lo pueden hacer ahí, ¿no? En lo que va terminando, todavía va un 76%, pudiera que se tarde algo más. Vamos a hablar, que esta es la segunda parte de esta sesión, y algo que pasaba mucho es, bueno, ok, ya estoy utilizando esta herramienta, ¿cómo yo voy en un momento dado obteniendo esa información que puede ser valiosa para mí o para la organización en la que yo estoy elaborando y que pueda ser valiosa, ¿no? Entonces, pues bueno,
prácticamente aquí, y algo espero que se alcance a ver, si no, digo, ahí está la presentación en el URL que les decía. Prácticamente esto del análisis de datos no es algo nuevo, prácticamente ya se ha hecho mucho, o sea, cada vez cuando alguien hace una tesis o hace un doctorado y tiene que hacer una disertación, tiene que hacer ese análisis de información. Es decir, tú tienes que, basado en herramientas estadísticas, hacer una muestra. Si tú estás tratando de comprobar una hipótesis, cuando tú compruebas una hipótesis, y digo yo aquí, de todos los que están aquí, ¿cuál es el porcentaje de los que se van a enfermar de sarampión la próxima semana? Si saben que hay un brote de sarampión, ¿verdad? Entonces hay target, entonces en un momento dado, eso puede ser un elemento, gracias allá en cabina, importante. Entonces, prácticamente todo el mundo estaba haciendo la parte histórica, ¿sí? de cómo hacer esta parte del análisis de la información. En un momento dado encontramos varios elementos a considerar, ¿no? Para que a toda una organización le puedas generar valor, ¿sí? ¿Sí? Desde la parte de hacer un análisis basado únicamente en la parte histórica, en la parte estadística, desde una perspectiva histórica, pues es nada más, es un valor para el negocio muy bajo, ¿sí? Es muy bajo. Es decir, ¿se acuerdan que les decía? Es prácticamente saber qué está sucediendo en mi organización, qué es lo que ha sucedido en mi organización, ¿no? Aquí viene el ejemplo de que te dice, bueno, a ver, de tantos estos aviones que tiene aquí la línea, bueno, están fallando tantos entran a mantenimiento, tantos llegan retrasados, tantos tienen algún tipo de problema. Es prácticamente información estadística, ¿no? ¿Me sirve? Sí, me sirve. En un momento dado me da cierto valor a mi organización, pero ahí se dan cuenta cómo evoluciona y cómo en un momento dado ya el análisis predictivo es basado en toda la información histórica, pero algo interesante aquí es con otros elementos que tú no tenías en mente, ¿no? Para poder crear ese modelo predictivo, ¿sí? Acuérdense que es una serie de información o de elementos que son importantes de meter a tu modelo para enriquecerlo. Eso es la parte de un análisis predictivo. Entonces aquí estamos viendo bueno, a ver, yo ya tengo entendido que históricamente tengo tantos números de eventos relacionados con el mantenimiento a mis aviones. Bueno, ¿qué puedo en un momento dado hacer para poder hacer más eficiente ese mantenimiento? Entonces aquí ya tengo la información histórica de los vuelos, la información del mantenimiento, ¿sí? Y la información real de cómo se está comportando la información, ¿sí? Con esos tres elementos, entonces yo ya puedo hacer, ahora sí ya algo más específico, de decir, bueno, si yo ya sé que cada 6 meses tengo que darle mantenimiento a estos aviones, bueno, qué interesante sería saber, de acuerdo a esta información, de determinar, ¿sabes qué? Para este avión necesito hacer el mantenimiento no cada 6, cada 5. O para este avión necesito hacer el mantenimiento no cada 6, sino cada 8. Y eso obviamente va a ahorrar en costos, en tiempos, va a ser más óptimo en este proceso, ¿no? Obviamente eso ya es un nivel medio, ¿sí? De agregar un valor a la organización. Y finalmente, que eso es algo de lo cual IBM ha marcado mucho, de lo cual que estamos empezando a vivir la era cognitiva. En la era cognitiva es, bueno, tengo obviamente información histórica, tengo información de lo que está sucediendo en un proceso en específico, ¿no? Tengo información a tiempo real y todo eso con la ayuda de una herramienta cognitiva como lo es Watson, ¿sí? Entonces ahora puedo en un momento dado llegar cada vez más a detalle, de decir, bueno, si yo ya sé que este avión va a necesitar mantenimiento cada 4 días, bueno, ¿qué tengo que hacer para evitar que eso suceda? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para eso? Yo ya sé que en 4 días o en 4 meses tengo que darle mantenimiento a ese avión. Bueno, ¿qué elementos tengo que corregir de mi proceso para que eso no suceda? ¿Sí? Y a lo mejor dirán, bueno, eso es algo muy, muy fácil de hacerlo. Sí, tal vez sí, pero a veces las organizaciones están envueltas en el día a día, están envueltas en muchos procesos que es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a ese nivel cognitivo de poder hacer este análisis, es cuando representa el mayor valor hacia una organización, ¿sí? Hacia allá está en un momento dado enfocado herramientas como Watson, ¿no?
Watson en un momento dado empieza a ayudar a que toda esa información que tú tienes, información que está sucediendo, información histórica e información de otras fuentes, de otras instancias, te ayude en un momento dado a hacer ese análisis más rico, ¿no? Y bueno, vamos a continuar a ver cómo va nuestro amigo. Va en un 76, sigue en un 76%, es decir, que ha estado complicado. Seguimos aquí en este sentido. Y bueno, ¿cómo podemos en un momento dado hacer esa predicción? ¿Sí? Aquí a lo mejor espero que no me odien tanto. Sí tenemos que tocarle la puerta a la parte de matemáticas y ver a las matemáticas no como algo de que, ¡ay, aburrido, complicado! Es parte de ver por qué las matemáticas aquí tienen sentido. Y bueno, imagínense que ustedes están en un supermercado. Walmart, H-E-B, Soriana, un 15 de marzo, ¿sí? O un 16 de marzo, ¿sí? 6 de la tarde, está el caos, obviamente, todo el mundo está comprando despensa, ¿sí? Obviamente es un patrón. ¿Por qué? Porque la gente recibe, por lo regular, en la mayoría de los casos, reciben su sueldo de manera quincenal. Habrá algunos que lo hagan de manera mensual. Si es mensual, nos vamos a un 30 de marzo y ahí les encargo. O sea, va a ser todavía el doble de la gente que hay en un supermercado. Tú obviamente no traes tanta prisa, eres de aquellas personas de que viven en una ciudad complicada como Monterrey, entonces obviamente vas a comprar lo básico. Si eres soltero, peor, porque si eres soltero vas a lo que vas, ¿sí? Vas y agarras un vaso, leche, queso, cereal, o lo que vayas tú en un momento dado a necesitar a un corto plazo, y dices, necesito ya esto que se haga rápido. Están las famosas cajas rápidas y te das cuenta que dices, pues eso de rápido, pues no, nada que ver, no es nada rápido. Entonces ahí es donde empiezas tú a hacer ese algoritmo predictivo. Los seres humanos lo hacemos, ¿sí? Los seres humanos lo hacemos. ¿Por qué? Porque en un momento dado dices tú, a ver, yo tengo, y hay 4 aspectos importantes a considerar aquí. Es lo que tú esperas. Lo que tú esperas como individuo es, yo quiero salir de aquí lo más pronto posible. Yo no quiero perder el tiempo en estar haciendo una fila que no me va a agregar ningún valor, ¿sí? Entonces eso es lo que tú esperas. Tú esperas decir, ¿sabes qué? Yo necesito salir. Luego viene la parte de esa variable o esa información que tú necesitas. ¿Para qué? Para poder tomar la mejor decisión. ¿Aquí cuál sería? Pues oye, a ver, empiezas a observar y dices, ¿cuál sería la forma más rápida de salir? Pues obviamente la forma más rápida sería, pues me salgo y no pago, ¿verdad? Sería la forma más rápida de salir, ¿no? Pero no sucede así. Viene la parte histórica. A ver, en mi experiencia, ¿cómo yo podría hacer que esto sea más rápido? ¿Sí? Hay casos, que me han sorprendido de que dices, oye, ¿me das permiso? Es que yo nada más tengo 3 productos y yo veo que tú tienes 15, el otro tiene 14, ¿me dan permiso o tengo mucha prisa? Pero bueno, históricamente, basándonos en cuál ha sido tu experiencia en hacer este proceso, ¿sí? Y los predictores, aquellos predictores que son, por ejemplo, oye, a ver, estoy observando aquí que tiene 14, 17, 12, 15 productos y acá tienen 7, 3, 2, 1, acá hay gente joven, acá hay gente más grande, ¿en dónde está la gente más joven? ¿Sí? Porque en teoría todo debería de salir más rápido, ¿sí? Entonces, ese es un modelo, ese es el modelo predictivo, ese es el proceso que se sigue, ¿no? Perdón por tenerlo en inglés, sé que había prometido que iba a ser en español, lo haré en español, eso se los prometo, pondré la versión en español, pero esos son los aspectos que yo quiero en un momento dado, es lo que se espera, ¿sí? Identificar esas variables que me van a servir para poder hacer un mejor modelo predictivo, ¿sí? La referencia histórica, ¿sí? Es decir, que yo ya sé, ¿sí? Y obviamente aquellos predictores, estar observando aquellos elementos que me van a servir para llegar a una respuesta adecuada. Y bueno, teniendo eso, entonces, ¿cómo funciona en la vida real? ¿Cómo funciona en la vida real? Algo interesante es esa variable, identificar esa variable que me va a decir, oye, ¿cómo yo puedo identificar qué es lo que me va a servir? ¿O qué es lo que yo necesito saber? Bueno, usualmente cuando uno hace una predicción, ¿sí? Usualmente hay de 2 formas.
un elemento numérico, un valor numérico, ¿sí? O un valor categórico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mientras que el valor numérico, ¿sí? Es una variable, dijeron los estadistas, una variable continua, ¿sí? Es la que responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Sí? ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Sí? Mientras que un valor categórico, y aquí en un momento dado, como dicen las estadísticas, que es una variable discreta, ¿sí? Es la que me pregunta, es la que me responde a la pregunta es ¿con cuál? ¿Con cuál? Yo ya sé que me voy a tardar, o yo ya sé en mi experiencia que me estoy tardando en promedio unos 15 minutos. Me voy a tardar 15 minutos, ¿sí? Bueno, de ese promedio, ¿yo cómo identifico en cuál de esas líneas es en donde me voy a tardar menos de ese promedio? ¿Sí? ¿En cuál? ¿Sí? Basado obviamente en toda la información previa. Entonces, así es cuando ustedes pueden servir. Aquí es muy sencillo, hay dos, es cuánto y quién o cómo, ¿sí? ¿En cuál? ¿Sí? ¿Cuánto y en cuál? Serían esos dos elementos importantes a considerar. ¿Para qué? El segundo paso, ¿sí? Nos dicen, oye, pero toda esa parte histórica, ¿qué sí toma en cuenta y qué no toma en cuenta? La verdad en la experiencia es toda aquella información histórica posible va a ser de mucha utilidad. Va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque ustedes están en un proceso de entrenamiento y un modelo predictivo es eso, es estar entrenando hasta llegar a aquel modelo que me va a dar la respuesta que yo estoy buscando, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pues, pueden hacerla, ¿no? Entonces, algo aquí que es interesante, y esto es algo de lo cual ya nos lo dicen, es que el análisis predictivo, ¿sí? Es más que nada asumir que algo va a pasar en el futuro de lo que ya sucedió en el pasado, ¿sí? Es decir, eso. Es decir, oye, si todos los días esta persona desayuna tacos de barbacoa en centrales de 8 a 9 de la mañana, ¿en septiembre lo va a hacer? Posiblemente sí. Con un sesgo, con una probabilidad del 90 y tantos por ciento o del 80 y tantos por ciento, pudiera ser. ¿Qué sería esa condición que no lo hiciera? Pues que se sufrió un accidente, se enfermó, lo corrieron del trabajo, no tiene dinero. Eso es en un momento dado lo que va a ser ese diferenciador. Pero históricamente no falla, desayuna de 8 a 9 de la mañana, se desayuna 4 tacos, ahí te levanta la mano, ¿no? Entonces obviamente la probabilidad es muy alta de que lo vuelva a hacer en el futuro, ¿no? Entonces a eso es a lo que voy, ¿no? Ahora bien, sí, aquí una vez de que ustedes hacen eso, de que ustedes ya tienen la parte, ya identificaron aquella variable que quieren analizar, ya tienen la información histórica, ahora esa información histórica, o toda esa información, perdón, hay que dividirla. Hay que dividirla y dividirla en dos, ¿sí? En un conjunto de datos en los cuales yo voy a estar entrenando, o sea, yo voy a estar haciendo ese proceso de entrenamiento para poder empezar a aprender y la herramienta per se. Y el otro es el conjunto de prueba. En el conjunto de prueba es empezar a hacer validaciones para poder en un momento dado ir viendo cómo se va a comportar el modelo de acuerdo a los elementos que yo le voy a ir agregando, ¿sí? Entonces uno es la parte de entrenar la información para ir tú viendo a ver si le quito esta variable, si le pongo esta variable, qué sucede, y la parte de hacer pruebas. Yo lo que estoy buscando es esto, ¿sí? Entonces, bueno, hay dos formas de hacerlo y volvemos a la parte estadística. Una es en la cuarta del método Hold Out. En el de Hold Out el método te dice que el 70% es de entrenamiento y el 30% es de prueba. Ese es el tradicional, es irse a la segura. El de Monte Carlo, que es una validación diferente, en el de Monte Carlo es tú haces tantos números de pruebas necesitas hacer y en los cuales ocupas un 20% de eso y estás haciendo esas pruebas, ¿sí? Para poder en un momento dado hacer esa validación. Entonces, a mí me gusta más el método de Monte Carlo
pero obviamente digo, cuando ya es alguna información muy, muy precisa, como en el caso del señor que desayuna todos los días, pues bueno, el otro es más fácil de hacer, ¿no? Ahora bien, aquí en un momento dado, una de las cuestiones interesantes es de que ya una vez de que tú tienes, oye, ya dividí la información, yo ya tengo dividida la información, es ahora, ¿cómo yo puedo hacer ese modelo que sea correcto? O sea, que sea el indicado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en un momento dado, pues bueno, para poder preguntar cuánto, ¿sí? ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, es un elemento numérico, ¿sí? Cuando tú quieres en cuál, ¿sí? Es una variable categórica, ¿sí? ¿Y cómo se puede lograr esto y cómo lo maneja Watson? Con una regresión y una clasificación, ¿sí? Mientras que el primero, ¿sí? En una regresión, tú puedes contestar a la pregunta ¿cuántos? En una regresión. Cuando en una clasificación, pueden ustedes contestar a la pregunta ¿cuál? ¿Sí? Prácticamente es esto. Perdón por el recordatorio de probabilidad y estadística, pero es así. Y sobre todo algo que me interesa mucho y que le digo a los INTs, a los alumnos de mi carrera, es el que conecten el por qué estoy aprendiendo esto, por qué tengo que aprender esta materia, por qué tengo yo que entender esto, ¿no? Esto es aquí la aplicación, ¿no? La aplicación de entender que una regresión me sirve para contestar la pregunta ¿cuántos? Y una clasificación, que es un árbol de decisión, me sirve para contestar la pregunta ¿cuál? ¿Sí? Que está aquí, ¿no? O sea, una regresión es cuántos y una es cuál, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que han utilizado en Excel, ¿sí? Una como esta, de aquí, ¿sí? Que es una gráfica de dispersión, ¿sí? Ya en un momento dado identifican cuáles, ¿sí? Cuáles son los que desayunan todos los días, ¿sí? Cuáles no, y ahí se va haciendo la regresión, ¿no? Y en el otro, en la clasificación, es cuál, ¿sí? Por lo regular es un árbol de decisión. Si en un árbol de decisión, que es el de acá abajo, tú puedes ir entendiendo desde lo más general a lo más específico, ¿sí? Estas dos herramientas las utiliza en un momento dado Watson. Watson tiene esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Watson hace una regresión y también hace una clasificación de la información. Vamos a ver cómo va. Sigue en el 82%, o sea, se ha negado. Entonces, pero bueno, algo también interesante de mencionar es este sitio web, ¿sí? A veces es complicado para las personas entender. Aquí viene explicado cada una de aquellas visualizaciones que tú puedes ver en Watson y para qué te sirven, ¿no? Por ejemplo, algo que a veces le preguntan mucho es la famosa espiral, ¿no? Hay una espiral en la cual dices, bueno, ¿y esa espiral para qué es, no? Por lo regular, esa espiral es la que te ayuda en un momento dado a determinar qué información o qué elemento de todo ese conjunto de datos es aquel que está más conectado a lo que tú estás en un momento dado preguntando, ¿sí? Aquí te dice, por ejemplo, ¿sí?, que se utiliza para ver aquellos predictores, o sea, aquellos predictores para en un momento dado ver cuál es el que está más pegado al centro, ¿sí? Obviamente es el que más afecta, ¿sí?, a tu análisis, ¿sí? Entre más esté hacia el centro es el que afecta más a tu análisis, ¿sí? Y bueno, este es un elemento muy importante, como ven aquí, ¿no? Por ejemplo, oye, la clasificación de vehículos y número de pólizas versus, por ejemplo, la clase de vehículo, ¿no? Entonces, esta espiral ayuda mucho, por ejemplo, para identificar a todas aquellas variables que sí necesito poner atención, a las que sí necesito si quiero contestar al cuál. Si quiero contestar al cuántos, las que están más alejadas del centro son las que me pueden en un momento dado ayudar a servir, ¿no? Entonces, esa es una forma en la cual pueden ir viendo. Hasta el árbol de decisión también. En el árbol de decisión, ¿sí? Ese es el que ya les había dicho, ¿no? Ese es el que yo quiero el cuál quiero contestar, ¿sí? En un momento dado es, oye, ¿sabes qué quiero saber? ¿Quiénes en esta sesión van a reprobar el examen y no lo van a pasar? Es muy sencillo. Entonces empieza a hacer así, chum, chum, este es el que no lo va a pasar. ¿Me explico? ¿Sí? Hay ciertos elementos que ya obviamente entiende Watson y este es en un momento dado el que no va a pasar, ¿no? Y así, entonces,
Vean en un momento dado que están ahí, son elementos que vienen de la parte estadística, ¿sí? Que pueden en un momento dado ayudarte a hacer este análisis más preciso, ¿no? Espero que hasta aquí no haya alguna pregunta o duda en lo que esperamos que Watson termine de hacer ese análisis. Ya va en el 88%, digo, ahí vamos progresando. No sé si tengan aquí alguna duda o pregunta al respecto, algo que necesiten clarificar, ¿sí? En lo que terminamos de hacer el análisis. Prácticamente ahorita lo que estoy tratando de hacer es demostrarles cómo funciona el análisis de redes sociales a través de Watson Analytics, que es un poco diferente a cómo lo maneja en un momento dado Watson per se, ¿no? Tiene otra serie de variables, ¿no? Pero si tienen alguna duda o pregunta al respecto, ¿sí? Algo que digan, oye, a ver, ok, ya me quedó claro de que hay en un análisis predictivo, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son las dos, lo que yo quisiera saber en un análisis predictivo? Para ahorita como que recordarles, ¿sí? Hacer ese recordatorio y no sentirme como que estoy hablando como loro, porque acuérdense que después de 5 minutos entra el mal del puerco y ya, eso se complica, ¿sí? A ver, una pregunta, por ejemplo, en todo esto de las organizaciones de la sociedad civil, si yo quisiera buscar en Twitter o en redes sociales, no sé, qué impacto tiene una política pública, a ver, ahí como, o sea, ya enfocado un poquito más a organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo puedo buscar o puedo hacer un análisis? Eso está interesante, es decir, por ejemplo, a través de Watson, en el específico cómo funciona a través de las redes sociales, el análisis de las redes sociales. Imagínense ahorita que van a sacar una propuesta, por poner un ejemplo, para brindar un refrigerio de manera gratuita a todo aquel niño que venga de una escuela pública, ¿no? Que se vayan sumando organizaciones como HEB, FEMSA, ARCA, y que se vayan sumando eso, ¿no? Entonces, aquí lo que en un momento dado se puede medir es si se lanza esa iniciativa a través de redes sociales, ¿cuál es el sentir de la población? Si la población en un momento dado va a percibir de manera positiva esa iniciativa de alguien o no. ¿Y de qué va a depender? A lo mejor de quién está soltando esa iniciativa. Por poner un ejemplo, y a lo mejor espero no ser criticado, no ser en un momento dado apedreado. Imagínense que ahorita uno de los gobernadores lanzara esa iniciativa ahorita. Desde una perspectiva social es, wow, qué padre que se estén lanzando esto, que estén uniéndose a un proyecto social en el cual se van a unir varias empresas, ¿no? Pero ¿cuál creen que sería en un momento dado, midiendo la temperatura de la población ahorita marzo, ahorita 16 de marzo? ¿Qué creen que estaría pensando la gente en redes sociales de esa iniciativa de ese gobernador, no voy a decir nombres, que curiosamente se está lanzando como candidato a una presidencia? ¿Que lo hace para comprar gente? Exactamente, que lo hace para comprar gente. Entonces ahí ustedes pueden medir y en un momento dado entender cuál es el sentir de las personas, ¿no? Y el sentir real de las personas. Vuelvo a lo mismo, las redes sociales puede ser un arma de dos filos, puede ayudar a una organización a entender cómo está percibiendo su producto o servicio una población, ¿no? Un grupo de personas, ¿no? Entonces, eso te da un elemento de entender. Y algo interesante que da Watson es que te ayuda todavía a ir más allá. Es decir, te ayuda en un momento dado de determinar el target, o sea, hacerlo más puntual, es identificar esos elementos. La parte de geografía te dice de qué parte están saliendo esos comentarios, si son del norte, del sur o del centro de la República, y quiénes son los que más están quejando de eso, las mujeres o los hombres, ¿sí? Entonces podríamos decir que Watson no nada más nos sirve para analizar datos después de que hice el evento, sino también me puede ayudar a planear el evento o a planear la propuesta que yo tengo, claro, para realizar cierta acción. Sí. Tú puedes en un momento dado medir, de hecho lo que están haciendo muchas empresas, y perdón por decirlo, ahorita lo utilizan mucho Facebook, lanzan un comercial o lanzan un mensaje
y empiezan a observar la temperatura de qué es lo que están comentando en Twitter y en Facebook y en algunos blogs. Entonces, dependiendo de eso, dicen, ¿sabes qué? A este producto hay que cambiarle. ¿Se acuerdan que antes hacían muestreos, no? Antes tú ibas y de pronto estabas en un supermercado o estabas en la calle y de pronto te decían, a ver, prueba el nuevo jugo de naranja que lo adicionamos con hierro. Y para entonces medir si efectivamente el producto iba a ser exitoso o no. Bueno, ahora eso ha cambiado, ahora lo podemos hacer para obviamente ciertos productos o servicios a través de redes sociales. Puedes en un momento dado crear un prototipo y ver cómo reaccionan las personas en redes sociales, si apoyan o no en un momento dado el producto o servicio. Lo mismo se puede aplicar para la parte social. Hay una iniciativa y ustedes quieren saber si esa iniciativa va a ser exitosa o no. Pueden en un momento dado lanzar esa iniciativa en redes sociales a través de un video, a través en un momento dado de una publicación y observar, ¿sí? Observar entre comillas, qué es lo que están mencionando las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que están mencionando las personas? Para poder determinar si va a ser exitoso o no, ¿no? Y también en un momento dado medir tendencias, es decir, a veces dices, bueno, por eso es importante la parte de identificar aquella información externa que va a ayudarme a enriquecer mi modelo. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a sacar ahorita está muy de moda la parte de las carreras. ¿Por qué están de moda las carreras? ¿Por qué creen que esté de moda la carrera del 5K, del 10K, del 7K, del 7.5, del 42, etcétera, etcétera? ¿Por qué creen que esté muy de moda? Que es una de las preocupaciones latentes ahorita que nos los han metido de manera consciente e inconsciente. Que tenemos que ser sanos, porque si no, nuestro tiempo de vida se acorta, ¿sí? Toda la gente de pronto te dice, oye, hay que correr, sí, correr. Y si es gratis, más. O si es a través de una acción social, pudiera ser en un momento dado interesante. Entonces, ese es un elemento que a lo mejor tú no estás contemplando en tu proyecto y que vale la pena meterlo, no meterlo. Oye, si yo lo sumo, es como sucede en los supermercados, ¿no? Los supermercados de pronto están observando que las personas están llevando tal producto y de pronto te sale oye, en la compra de una Maruchan se llevan una veladora gratis. Obviamente no se la llevan gratis, ¿no? Obviamente las personas le sumen un porcentaje a esa sopa Maruchan, saben que en ese supermercado, en ese sector, la gente compra mucho y lo que no se vende son las velas, bueno, pues alias 2 para que en un momento dado la persona lo pueda comprar, ¿sí? Y dicen, pues no lo tenía en la cabeza, comprar la veladora, pero dicen, pues si me la están dando gratis, pues claro que la compro, ¿no? Claro que me la llevo. Aquí sucede hasta cierto punto esto, ¿no? Digo, bueno, yo quiero lanzar un proyecto social, quiero que sea exitoso. Bueno, ¿qué es tendencia? ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? ¿Qué es lo que realmente la gente hace? ¿O qué es lo que más disfruta? Bueno, el estar haciendo una actividad al aire libre para poder integrar a la familia y que de paso tú puedas contribuir a un impacto positivo a tu comunidad dentro de la perspectiva social, pues se encadena perfecto y obviamente es pudiera ser exitoso. Perfecto, pues si tenemos un par de minutitos mientras sigue cargando, no sé qué porcentaje vaya. Sigue en el 88. Bueno, nos dicen aquí en línea si nos puedes dar un pequeño resumen en general, como cómo resumiremos todas estas 5 sesiones que hemos tenido. Ya. Como para dejarlo todo más fresco. Yo creo que lo que deben de entender y que empezamos desde un inicio es que hay 3 tipos de análisis. ¿Se acuerdan de que? Bueno, creo que nada más observo que hay 3 personas que han estado de manera constante. El resto es así como que, de esos de como el cometa, itinerantes, ándale, o invitados especiales. Desafortunadamente, y no me dejará mentir aquí una de mis exalumnas, Sofía, que me acuerdo de todo para malamente. Espero no me enferme de Alzheimer, ¿verdad? Espero. Digo, porque la gente que se enferma de Alzheimer es aquella persona que no utiliza esto para recordar cosas, números, fechas. Para que no se quieran enfermar de Alzheimer, estudien otro idioma. Pero estudienlo bien, ¿eh? O sea, manéjenlo igual al mismo nivel, a un 95%, a como manejan su idioma, su lengua materna, y créanme que reducen en un 70% el caer en Alzheimer. Sobre todo si tienen una condición ya de familia, ¿no? Esto es información estadística, es decir, es lo que en un momento dado Watson te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, hay 3 tipos de análisis: descriptivo, predictivo y prescriptivo, ¿sí? El descriptivo,
ya lo puse ahí en la filmina, es prácticamente una fotografía de lo que está sucediendo en una organización, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en una organización? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú ya sabes? Hoy estamos teniendo ventas bajas, o este es el lugar, este es el producto que más se vende, este es el cliente que más nos compra, etcétera, etcétera. Luego sigue el análisis predictivo, es decir, bueno, ¿qué es en un momento dado lo que yo puedo anticipar? Lo que puede en un momento dado suceder. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero abrir una nueva tienda, un nuevo Oxxo en esa población en Durango. Ah, bueno, basado en esa información, yo ya puedo decir, ¿sabes qué? En este Oxxo nada más hay que vender tacos y cerveza. Estoy exagerando, pero es basado en aquella información. No me voy a poner a vender leche deslactosada ahí porque nadie me la va a comprar. Nadie me la va a comprar. Sin embargo, si ustedes, bueno, obviamente nadie lo hace, pero bueno, si ustedes van a un Oxxo, un Oxxo en el sur de la ciudad es totalmente distinto a lo que se vende en el Oxxo en el centro de la ciudad, totalmente distinto a lo que se vende en el Oxxo al norte de la ciudad. ¿Por qué? Porque está segmentado. Y eso te lo da obviamente la información, un análisis predictivo. Y un análisis prescriptivo es, yo ya sé que en ese Oxxo nadie me va a comprar la leche deslactosada. Solo me estoy exagerando. ¿Qué tengo que hacer para que sí me lo compre la leche? Ah, bueno, pues la leche deslactosada se la vas a vender. En la compra de un SIC se lleva un bote de leche deslactosada gratis, entre comillas. ¿Sí? Esa es una forma en un momento dado de alterar, ¿sí?, ciertos patrones en las personas. ¿No? Acuérdense que todo esto está basado en los patrones. Los seres humanos somos personas, somos seres vivos muy predecibles. Puedes tú en un momento dado predecir ciertas condiciones y ciertas características que van a pasar. Digo, eso no lo podemos evitar. Digo, ya lo traemos, ya es nuestra herencia genética. Entonces, basado en eso, se pueden hacer muchas conclusiones, ¿no? Esto es prácticamente la parte introductoria. Después, obviamente, hay varias herramientas. Vimos Tableau. Tableau es una herramienta que nos sirve en un momento dado para hacer análisis descriptivo, ¿sí? Posteriormente está Watson. Watson es una herramienta que nos sirve para hacer análisis predictivo y un poco cognitivo. Y algo muy importante de entender es que Watson por sí solo eso es algo muy importante de entender. Watson es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que te permite en un momento dado entender, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Pero Watson necesita aprender y tú necesitas enseñarle. El experto es el ser humano y el experto es el que le empieza a enseñar a Watson qué es lo que quiere en un momento dado, qué es lo que quieres tú aprender. Watson es un algoritmo que está basado en inteligencia artificial. En un momento dado observa varias información, determina qué tipo de información es y hace un preanálisis de esa información. Y tú ya le puedes ir diciendo, esto sí me sirve, esto no me sirve, ¿no? Y ya finalmente terminó de hacer este análisis. Vean que aquí ya está diciendo de todo lo que yo le pregunté, ¿sí? Empieza a hacer algún tipo. Y lo más interesante, vean aquí, que hace la parte del análisis del sentimiento, en donde ve positivo, ¿sí? En donde, de acuerdo a cierta información que ya tiene precargada, ¿sí?, él indica, bueno, de lo que considera la gente positiva, ¿sí?, hay cuestiones de moda, hay nombres, eso lo está considerando como algo positivo. Todo lo que está marcado en color verde es positivo. Lo que está en amarillo es ambivalente, es decir, no estamos muy seguros si es positivo o si es negativo. Lo que es neutral es aquellas personas que no hicieron ningún tipo de comentario, y lo que está en rojo es personas que hicieron comentarios negativos, ¿no? Si yo en un momento dado reviso el que obviamente mayor resultado me dio, mayor dimensiones me dio, yo puedo en un momento dado ir viendo cuáles son aquellos, por ejemplo, comentarios que hicieron las personas, ¿sí? Todo esto es sacado, por ejemplo, de noticias, es sacado, por ejemplo, de YouTube, ¿sí? Es sacado, por ejemplo, todo aquello que en un momento dado mencionaron las personas referente a una aerolínea, ¿sí? Y de acuerdo a los tópicos que yo le mencioné. Precio, ¿sí? Y algo interesante de esto, ¿sí?,
es de que ustedes pueden, por ejemplo, aquí, en la parte de, vamos a ir viendo la parte geográfica, vamos a ver aquí si sale la parte geográfica. Sí. Déjenme ver aquí, no, la parte geográfica, para ir viendo quiénes mencionaron, en dónde lo mencionaron, ¿sí? Datos, source, site, content, sentiment, no lo está metiendo, ¿sí? No lo está metiendo aquí, a lo mejor es de que no había, pero puedes en un momento dado estar haciendo ese análisis, ¿sí? Para determinar qué información es importante o no, ¿sí? Puedes obviamente estar haciendo ajustes, ¿no? Puedes agregar más tópicos y obviamente hace un cambio, vuelve otra vez a hacer el análisis. Aquí te está diciendo, oye, de lo que se mencionaron, analicé finalmente 12,000 documentos o 12,000 instancias, ¿sí? Con 15,000 menciones, ¿sí? De toda esa información que tú obtuviste, ¿no? Y si nosotros nos vamos a Watson, ¿sí? Aquí ya inmediatamente saca, esta información la tiene aquí, ¿sí? En donde todo lo que tú analizaste de Watson de las redes sociales, saca esa información de todas las redes sociales y te lo pone a ti para que tú puedas hacer ya algo más puntual desde Watson. Acuérdense que acá Watson analiza otro tipo de cosas, ¿no? Analiza, por ejemplo, oye, por ejemplo, la contribución de los autores basado en las fechas, ¿no? Entonces aquí ya hace un análisis de a ver cuáles fueron, por ejemplo, mensajes per se, los que fueron reply. Es muy común que hay personas que van y comparten en un momento dado la información, y los que la retuitean o las que la reenvían a otras personas más, y los que lo comparten, que son distintos, ¿no? Son distintos patrones. Entonces, de cada uno de estos es posible hacerlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, digo, algo muy interesante es de que ahora ya tienes dos formas de analizar, y esto es muy interesante. ¿Por qué yo hice adrede lo de buscar en un momento dado la parte de lo que piensa la gente de la reputación de una aerolínea? Porque en un momento dado, sí, en la parte de, yo aquí ya había obtenido una encuesta, ¿sí? De lo que piensan los pasajeros de ciertas aerolíneas, ¿no? Entonces, de esta encuesta, ¿sí? Yo puedo en un momento dado hacer un análisis, ¿sí? Y en un momento dado decir, oye, ¿cuáles son aquellos elementos para que mis clientes o aquellas personas, los usuarios de las aerolíneas, ¿sí? Me ayuden? Entonces, con esta información versus la información, esta es información estructurada versus la información estructurada, yo puedo en un momento dado lograr, ¿sí? Entender con más precisión a mis clientes, ¿no? Decir, bueno, a ver, mi cliente lo que genera más satisfacción es este elemento. Bueno, de este elemento, si yo lo cruzo con lo que las redes sociales me está indicando, yo ya puedo tener una mejor análisis y determinar qué es lo que pudiera estar pasando con ellos. Oye, a lo mejor no es la parte del precio, no es la parte del servicio, a lo mejor la parte más puntual es el tiempo de espera o los retrasos, ¿no? Entonces, con eso en un momento dado puedo ayudar a hacer un mejor análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que, bueno, para ir un recordatorio, es importante que cuando ustedes van a hacer esta información, o sea, por ejemplo, de revisar, ¿sí? Es importante, ¿sí? Al hacer el refinamiento. ¿Qué es el refinamiento? ¿Qué es refinar en Watson? O sea, ¿alguien se acuerda de aquí? Sobre todo de los que ya han estado en sesiones previas. ¿Qué es refinar y para qué me sirve refinar? No, otra vez el grillito cantor aquí, el cric cric. Refinar más que nada es tienes que explorar tus datos. Tú exploras los datos, por ejemplo aquí que yo lo voy a hacer la parte de refinar. Y en de refinar yo observo cuál es la información que tengo y puedo en un momento dado agregar más, hacer otras columnas que me permitan hacer un cálculo, que me permitan jerarquizar ciertos elementos de la información, o que me permitan hacer un conjunto, ¿sí? Eso es prácticamente lo que yo puedo hacer, ¿sí? Con refinar. Es importante hacerlo previo, obviamente con eso tú vas a entender qué información hay ahí,
y cómo puedo yo estar haciendo las preguntas correctas para Watson, ¿no? Algo también interesante de tomar en cuenta es que una vez de que yo hago el refinamiento, ¿sí? Ya puedo yo estar haciendo, ¿sí?, ciertas preguntas a Watson. Acuérdense que Watson lo que hace es analiza la información y una vez de que analiza la información te presenta como que puntos iniciales, es decir, ¿sabes qué? Por aquí es lo que yo, de acuerdo a lo que yo analicé, ¿sí?, puedes comparar cuál es en un momento dado la relación que existe entre este dato y este dato, ¿sí? Puedo yo hacer esto, ¿sí? ¿Cuál es en un momento dado o haces un modelo predictivo de el total de ciertos datos? Eso lo puedo hacer o le puedo en un momento dado hacer preguntas. Aquí puedo yo hacer una pregunta, ¿sí? Y en una pregunta te da varias categorías. Dices tú, oye, pues quiero saber el valor de este dato comparado con este dato y este dato. O quiero saber, por ejemplo, entender qué relación hay entre este dato y este dato. O cuál es la contribución de este dato sobre este dato basado en este dato. Entonces esa es la forma en la cual en un momento dado ustedes van a entrenándose, ¿se acuerdan lo que vimos anteriormente? Entrenándose para poder estar haciendo posteriormente pruebas, ¿sí? Y bueno, digo, algo interesante y ojalá que lo puedan hacer con Watson. Digo, yo lo empecé a hacer y que creo que vale la pena el mencionar, el de Watson, pero basado en social media, es el siguiente. Yo quise saber más o menos cómo estaba el clima electoral. Eso es algo que está ahorita muy como una tendencia muy marcada, ¿sí? Y en ese, mis tópicos para mí era saber de 3 personas que están moviendo ahorita a las redes sociales bastante, ¿sí? Y quería saber cómo estaba, ¿sí? El orden de los factores no significa mi preferencia, aclaro, ¿sí? Creo que sí, sería así. Yo no estoy seguro porque algunos lo etiquetan de diferente forma. Entonces yo estoy poniendo 3 tópicos, ¿sí? Estoy tomando 3 tópicos, ¿sí? Pudieran ser más, ¿sí? Pero esos son los tópicos. Acuérdense que la diferencia entre el tópico es aquellos elementos que yo necesito en un momento dado buscar en las redes sociales, ¿sí? Quiero saber de cultura, o quiero saber de vinos, o quiero saber de viajes. Esos son los tópicos, ¿sí? Y los temas, ¿sí?, es la clasificación de esos tópicos, ¿sí? Que en un momento dado es, por ejemplo, clima electoral, igual tal cual, electoral, ¿sí? Quiero saber, ganador. No, ganador no, ese no es un tema. Un tema sería, por ejemplo, a ver, ¿qué tema podría ser? Clima electoral, salud, podría ser un tema en la parte de salud, en la parte de educación, ¿sí? Educación, ¿sí? Y con todos estos elementos yo puedo, bueno, aquí en lenguaje obviamente es importante y creo que vale la pena mencionar, hay que agregar el español, ¿sí? Hay que agregarlo. ¿Por qué hay que agregarlo? Porque estamos preguntando información que no necesariamente está en redes sociales en países que hablan el inglés, ¿no? Entonces sí es importante agregar, sí, el español. Y bueno, ya teniendo mis 3 tópicos, mis 3 temas que quiero saber, una fecha, acuérdense que la fecha yo la puedo estar moviendo, y el lenguaje, e inclusive las fuentes. Lo voy a reducir ahorita, ¿sí? Porque para que no se tarde tanto, ¿sí? Lo voy a hacer específicamente de Facebook, ¿sí? Vamos a aprovechar esta relación que ahorita tienen, ¿sí? ¿Sí? Lo voy a hacer ahorita de Facebook, ¿sí? De todas maneras son 11,000,
¿sí? Espero que no se vaya a tardar, ¿sí? Y ahorita estoy haciendo ese análisis, es decir, reduje las fuentes de información y dije, ¿sabes qué? Nada más necesito hacer ese análisis de lo que la gente está diciendo de estos tópicos. Ojo, yo no estoy diciendo de las personas, es decir, de estos tópicos. ¿Por qué utilicé los nombres? Porque obviamente es un tópico, la gente va a estar hablando de ese tópico, ¿no? Inclusive para que fuera más directo, yo lo pondría con los apellidos, ¿no? Anaya, Meade y Obrador, para ver qué es lo que está diciendo las gentes en un mes en redes sociales, en Facebook, ¿no? ¿Qué es lo que están en un momento dado mencionando, ¿no? Entonces es un muy buen experimento, salieron cosas ahí interesantes, digo, ahí se los dejo de tarea, espero que puedan hacerlo y estar ahí practicando. Salen cosas muy interesantes, es importante el entender cómo se está comportando el clima electoral, porque la decisión que tomen todas aquellas personas que tengan voto va a afectar el futuro, no a corto plazo, sino sí a largo plazo. Entonces, digo, yo hasta aquí, digo, termina mi intervención, es decir, ya cubrí los temas. Si hay alguna pregunta en concreto, con mucho gusto. En la carpeta que yo les compartí, la de Google Drive, ahí voy a agregar más información, voy a agregar obviamente algunos manuales para aquellos que se quieran seguir especializando en esto. Yo creo que como conclusiones prácticamente es el estarse, así como cuando agarras una bicicleta y que de pronto te caes y te vuelves a caer y te vuelves a caer y dices tú, no, tengo que aprender a andar en bicicleta o andar en patines. Funciona exactamente igual aquí. Aquí tienes que en un momento dado estar a prueba y error y a prueba de error. Yo les recomiendo Monte Carlo, pero si no, está el otro How Out que pudiera en un momento dado funcionar, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta o duda, ¿sí? Creo que es importante el que recuerden lo del modelo predictivo, que los 4 elementos y los 4 pasos importantes para poder lograrlo, y yo creo que sería eso. Más que nada agradecerles el tiempo y la disponibilidad que tuvieron. Tienen mis datos, si tienen alguna duda o pregunta me pueden contactar vía correo electrónico o vía Twitter, ¿sí? Espero que Twitter ya arregle la situación con IBM y lo puedan hacer. Realmente es bien interesante cómo se puede hacer esa correlación entre Facebook y Twitter. Pensaría la mayoría de las personas de que, pues la gente de Facebook dice lo mismo que la gente de Twitter. La respuesta es no. Sí, es diferente. Son diferentes las redes sociales, cada una de ellas tiene personalidad y como tal tiene cierto segmento de la población, y obviamente lo que diga la gente en Facebook va a ser totalmente distinto a lo que diga la gente en Twitter y peor en Instagram. Entonces son diferentes segmentos. Eso es algo interesante de entender. Que tienen personalidad, yo lo diría así, que las redes sociales tienen personalidad, que están enfocadas a diferentes... miren, ya terminó de hacer el análisis, ¿sí? Y pues bueno, digo, ojalá que ya pueda estar, vuelvo a lo mismo que esté Twitter. Aquí en un momento dado lo presentan y hice este experimento para que vean que aparece todo de manera neutral. ¿Por qué aparece de manera neutral? ¿Sí? Aparece de manera neutral porque aquí es cuando entra el expertise de la persona. Aunque yo escogí el idioma español, ¿sí? Todavía la parte de hacer el análisis de redes sociales está basado al inglés. Entonces hay que enseñarle a Watson, decirle, mira, en español estas palabras son positivas, estas palabras son negativas, estas palabras son neutrales, y estas palabras son ambivalentes, es decir, y aquí va a haber muchas. En la parte amarilla va a haber la lista, va a ser eterna, porque mientras que digas, qué padre, el sarcasmo es algo que todavía no aprende Watson, eso se los pongo, no aprende el sarcasmo todavía, pero por ejemplo, aquí sí es importante ayudarle a aprender, ¿sí? Está tratando de hacer, por ejemplo, tiene alguna información, no sé si me ayuda ahí en cabina a presentar aquí, ahorita que le di un clic. Vean que aquí marcó mejor opción, más capaz, ¿sí? Lo marcó porque eso es lo que ya trae. Pero si todavía, algo bien interesante que tiene el español, o muy complejo, es un lenguaje
muy, muy vasto, muy, muy, muy vasto. Una palabra que se diga, dependiendo del contexto, es el sentimiento que va a representar, ¿sí? El caso específico, y perdón, madre. Madre, dependiendo del contexto en el que se use, puede ser positivo, negativo, neutral o ambivalente, literal, ¿sí? Y este es un ejemplo. Entonces, vean aquí lo interesante, ¿sí? ¿Sí? De cómo, ¿sí? Lo que se están expresando en redes sociales, ¿sí? Y lo más interesante es de quién, ¿sí? Entonces, pues ya nada más ahí cierro. Ahí cierro. No quiero llegar más porque hablar de política, religión y sexo es complicado, así que no quiero entrar en esos detalles. Pero pues les dejo de tarea eso, de que puedan en un momento dado hacer ese experimento. Es gratis, es 30 días y ver el clima electoral. Vuelvo a lo mismo, es importante. Creo que algo de nuestro compromiso con la sociedad es hacer valer el voto, y es muy, muy importante. Eso va a dictar el éxito o la complicación de un país, ¿no? El que la gente pueda en un momento dado salir y votar, ¿no? Entonces, pues, de nueva cuenta agradezco la oportunidad de que me dieron en la parte de transformación, que fue realmente magnífico. Y bueno, sigo a sus órdenes en cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Y pues bueno, más que agradecerles el aguante, porque yo sé que a veces es complicado una hora y ya no sabes si pararte de manos o no, pero espero que haya sido interesante para todos aquí, los presentes y los que nos están viendo de manera remota. Muchísimas gracias, profesor, por estas 5 sesiones donde realmente hemos aprendido qué es Watson, cómo funciona y cómo le podemos sacar el mejor provecho. También esperamos que las personas que nos están viendo en línea los sigan utilizando. Si tienen alguna duda, pues ya sea directamente con el profesor o a través de Más Sociedad los podemos canalizar. Como comentaba, en la Liga de Centros Virtual de Aprendizaje va a estar toda la documentación, así como todas las sesiones, para que ustedes puedan regresar, consultar si tienen alguna duda o seguir haciendo ejercicios. También nuevamente recordarles sobre la pequeña evaluación, no se asusten, no va a ser nada complicado, el profesor aquí dio el resumen, que todo eso era para el examen. Para el examen, sí, material de examen, como dicen. Va a estar ahí disponible, les vamos a mandar un correo a través de la lista, y pues ahí van a tener todas las instrucciones. Va a estar abierto 15 días a partir de la próxima semana, entonces lo pueden consultar. Y pues si tienen alguna otra duda, no duden en hacérnoslo saber. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor, por haber compartido toda esta expertise que usted tiene en utilizando Watson Analytics. Gracias y nos vemos en la próxima.